A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. Qué gusto estar con ustedes, señoras y señores. Bienvenidos. La Asamblea Nacional se apresta no a analizar el decreto de emergencia, no. Y lo dicen pues sus mentores. Se apresta a tirar abajo el decreto de emergencia dictado por el presidente de la República. Pero es que es impresentable, ¿no? Parece que esa es la hoja de ruta. Vamos primero por esto. Y algunos analistas han dicho, el presidente, si le tiran abajo si le derogan el decreto, me gusta el otro término, pero voy a usarlo a este que es más doméstico. Al segundo podría dictar otro, eliminando los temas que de alguna manera han de tratar de urdirlos para justificar su pretensión. Ustedes escucharon a ese asambleísta de Pachacuti que en otras épocas le habrían puesto punto en boca, porque es de última, que en un audio que se escuchaba le decía al coordinador de Pachacuti, mira, hemos tenido diferencias, por lo que más quieras. ¿A quién obedeces tú? Me refiero a este minero informal, que lo ubican así, y bueno, no sé si solo quede de minero informal, pues. Habrá que ver la informalidad hasta dónde o desde dónde viene, porque entre informales se juntan como los caminos que van allá donde se juntan todos los caminos. No le daba una sola razón. A ver, no voy a decir lógica. Cuando uno pide más de lo que la gente puede dar, el pendejo es uno. No, a una medio elemental no le daba ninguna razón. Es decir que, vamos a ver cómo están los votos, lo que se proponen es derogar el decreto de emergencia. He conocido que el alcalde de Quito presenta una acción de protección a nombre de la ciudad para evitar que la asamblea trate esta opción. ¿Que la Constitución le prevé? Sí. ¿Que pueden tener el número de asambleístas? Sí. Pero si es que lo del señor alcalde, y si tiene respuesta de un juez favorable, que no me llamaría la atención, van inmediatamente a salir en réplica los asambleístas que están complotados. O sea, los asambleístas que están complotados representan a aquellos que van a cerrar la llave del petróleo. ¡Qué cosa tan estúpida! Sí, es como cerrar un grifo de agua. A ellos los representan, los complotados. ¿Y qué pueden decir? Que la función judicial no puede intervenir la función legislativa. Lean lo que aprobó Olcorrea, hizo aprobar en Montecristi, y ustedes apoyaban a pie juntillas. El Estado, artículo 1 de la Constitución, es un Estado constitucional de derechos, con S, en plural, de derechos. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Debieron haber pensado, no, este no es un Estado social de derecho, como era la Constitución en el histórico constitucional del Ecuador. No, este es un Estado constitucional de derechos.
Así que esos derechos que alude una persona están por sobre esa función que permitieron degradarla. Ya no es un poder del Estado, la Constitución, perdón, el poder legislativo, no, ya no lo es. Es una función del Estado. ¿Ustedes recuerdan cuando hizo excursión al edificio de esta fenecida que no terminó de nacer, UNASUR? La presidenta de entonces del Consejo de la Judicatura, con atuendo de excursión, y cuando pretendía el señor Saquicela que le entreguen ese edificio a la función judicial, dijo: no se olvide que este es un poder del Estado. No, no es un poder del Estado, es una función. Es una función. Y ahora son 5. Y hay una que dicen que es ultra, hiper, ultra, ¿no? Que es la función, pues, que representa y que ahí está depositado la voluntad popular. Que ahí nombran los funcionarios de control. Y claro, pues, yo me pregunto, usted, señora o señor o joven que me escucha, ¿ustedes designaron a los contralores? ¿Ustedes designaron a los fiscales? ¿A los superintendentes? A nadie, pues. Designaron ellos, obedeciendo a él, al que gobernaba este país, a Correa. Así que, ¿qué pueden reclamar? Pues ni reclamen si eso ocurre. Este es un Estado constitucional de derechos. Es decir, el derecho de algunos está por sobre el derecho de los demás. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuando el derecho de los demás, ¿no?, el interés común, debería estar por sobre los derechos, sin que eso quiera decir que a una persona que se le violente sus derechos, el Estado de inmediato salga en su protección. Es una cosa muy distinta. Así que se proponen eso. Les quiero comentar a los que se proponen que parecería es un símbolo adicional en los pasos que van dando en ese camino, que se lo han propuesto y que se convierte en una obsesión, pero no dejan de pensar, supongo yo, que el rato menos pensado le salen al encuentro, con el decreto que a lo mejor está listo, y hasta ahí llegan. Y evidentemente, pues la atención del pueblo ecuatoriano sería distinta. ¿Qué tal la noticia? ¿Saben que acaban de disolver la asamblea? No ha habido, pienso yo, que respeto como el que más al poder legislativo por haber sido parte de esa extraordinaria opción que tiene la República, no la República del Ecuador nomás, la República, la depositaria de la voluntad popular para, en una democracia representativa, ejercer acciones a nombre de sus electores, no nomás de ellos, sino de todos, es algo extraordinario. Pero claro, teniendo lo que tenemos. Porque al presidente Lasso le dicen que no ha cumplido con una serie de cosas que nacen de la preocupación de los que dicen. Y le han preguntado a los asambleístas qué es lo que han dicho sobre los temas álgidos. Les han preguntado a los asambleístas qué es lo que han hecho en función de la seguridad, que ellos también ponen leña al fuego. ¿Qué han hecho? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Están en deuda. Pero bueno, sigamos con el asunto. Entonces, los que hoy pretenden derogar el decreto de emergencia se enteraron que 78 pozos petroleros están en este momento sin funcionar. ¿Por qué? Porque han sido amenazados por vándalos terroristas,
Usted lo escucharon a este Vargas de hace tiempos que dijo, he ordenado que cierren las llaves del petróleo. Eso, solo en esas dos neuronas y peleadas, eso no tiene asidero en ninguna mente, en la de nadie, solo en la de él. He ordenado, ¿cómo así pues? ¿De parte de quién? ¿Quién te dijo que puedes decir semejante brutalidad? Pero la dicen pues, pero la dicen. Y hoy están en el mismo plan. El presidente Petroecuador ha dicho que 78 pozos petroleros están paralizados. A ver qué le significa eso para el país. Si hoy deberíamos estar exportando más petróleo, porque el petróleo está alto. Y claro, estos dicen, somos un país petrolero. Ya, pues eso es exactamente igual como cuando dijo Isa que en Europa la gasolina cuesta menos de $4 el litro. No se enteró que un galón tiene 5 litros. Sí, estoy en lo correcto. Entonces, ¿qué les parece, señoras y señores? 78 pozos petroleros. ¿Cuánto les significa dejar de producir al Ecuador? ¿Qué le significa al Ecuador, además, cuantificando el tema? ¿Cuántos galones de combustible al día pierde el Ecuador? Por supuesto. Y ellos hacen alarde de esto. En la noticia, desde Petroecuador, dice su presidente que los tipos que van a tratar de intimidar a los guardias llegan con lanzas. Si alguien tiene lanzas, tiene algo más. No hay duda, pues. Si es un arma, pues. Si alguien tiene lanzas, tiene algo más, aparte de la pretensión. Nos ha explicado, y eso lo hemos escuchado por años, de que el tema de la industria petrolera tiene niveles muy altos de riesgo y que su manipulación y manejo obedece a técnicas de precisión. No es pues que no es que bajan el switch y ya está. No. Nos han dicho incluso que de existir una manipulación que esté al margen de la técnica y la prolijidad y precisión, podría eso desembocar en una catástrofe, es decir, en una explosión. Bueno, a ellos la explosión puede decir que no les interesa, por cuanto, ¿cómo está en la Amazonía? No hay ni mucha gente, no, ese no es el punto. Claro, pues si pasan todos los días tumbando árboles, yo no sé si los van a procesar por eso, pues. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un tumulto y no se ve quién mismo es el que cortó el árbol? No, pues hay un autor mediato. El autor mediato es Isa, porque es él el que está dando las instrucciones. No importa que no las escriba. Sí, no importa que no las escriba. En las fuentes del derecho, el derecho consuetudinario no era escrito, y sin embargo se lo cumplía, porque había una idea que nació de la sociedad para armonizar la convivencia. No las escribe, evidentemente. Pero, ¿quién puede dudar, pues? Si se toman edificios, si lanzan piedras a los vehículos particulares, a los de servicio público, si interfieren la libre circulación por las vías con gente que tiene necesidad de trabajar. ¿No recuerdan la señora que en el Valle de Tumbaco, si no me equivoco, en el sector de Puembo, que es parte del valle, caminaba con su tanque de oxígeno para recibir auxilio médico?
Este es un delito de lesa humanidad. Están atentando contra la vida. Atacan a las ambulancias que llevan enfermos. Y pueden decir, es que no llevaba a un enfermo esa ambulancia. Sí, pero iba en busca de un enfermo, de una persona accidentada. Bueno, diría que en medio de todo esto no queda otra identificación exacta de lo que está pasando. Le han declarado la guerra a la República. No hay medias tintas. Le declararon la guerra. Y cuando ellos escuchan a alguien del sector público decir y cuantificar los daños, dice, nosotros no tenemos la culpa. Porque ustedes, el gobierno, están tomando medidas que nos llevan a eso. ¿Y quiénes son los que implementan esas medidas que tienen derecho a tomarlas para defender a todos? No, eso no es verdad. Eso no existe. Aquí hay una intención terrorista de gente que no cree en el Estado, no cree en la República. No, es evidente, pues. No creen en las instituciones. Ellos buscarían elaborar un escenario de anarquía y de perennidad. Pues claro, pero ¿cómo no, pues? ¿Cuántos ejemplos no tienen? Están viendo que por la vía electoral lo han vivido, lo sienten, lo calculan. No pueden llegar a no, pues. Entonces vamos a diseñar acciones que finalmente determinen que en la plaza pública, equivalente con un grupo de gente gritando, a una especie de plebiscito les encargue el poder. ¿Qué les parece, señoras y señores? ¿Es presentable esto? De ninguna manera, de ninguna manera. Hasta ahí el relato de esta pretensión de derogar el decreto de emergencia y además de la identificación de quiénes son los que se beneficiarían de eso. No, pues aquellos vándalos, no hay más. Hay un tema ocurrido en Argentina hace pocos días. Un avión venezolano con tripulación iraní aterrizó en Buenos Aires. Ocurre que el FBI ha elaborado un informe. Claro, dirán, el FBI es del imperio. Sí, pues. Pero es que no tienen otra. Ha elaborado un informe que está en manos de los jueces donde determina que esta gente que ha estado en el avión, entre los iraníes y los venezolanos, son terroristas vinculados con un grupo terrorista. Miren ustedes que sobre este asunto el presidente de la Argentina, señor Fernández, nos dice un término. La vicepresidenta, que es la que más habla, menos. Un poco como que este asunto va a ser muy complejo, porque incluso el vecindario Uruguay ha hecho ya una declaración respecto de ese tema. Hace pocas horas, cuando se conocía el triunfo del señor Petro, todos atribuyeron como parte de sus logros. Pero claro, no podía faltar Correa y su desfachatez. Vamos a ver si en las próximas horas, desde Colombia, desde la oficina del señor Petro, le hacen pues un agradecimiento público al señor Vinicio Alvarado, quien supuestamente ha sido uno de sus mentores y uno de los artífices de su triunfo. Pero claro, Correa no podía dejar de hacerlo y nos está enviando un mensaje. Ahora ya tengo amigo en el vecindario.
Así que pronto me tendrán muy cerca. Vamos a ver si no le estorba al señor Petro Correa como le estorba la señora, la legisladora esta involucrada, la señora Piedad Córdoba, ¿no? Pero la imprudencia del tipo hizo que a lo mejor haya molestado a la campaña. Porque el candidato triunfador, y no solo en Colombia, y no solo él, evidentemente está hasta obligado a generar la idea de que él es, primero el presidente, quien toma las decisiones, además, y además él es el artífice del triunfo. Así que esta es una grandísima imprudencia. ¿Pero qué hicieron el señor? ¿Cuál es el discurso de Evo? Desde Bolivia salen las noticias de Evo antes que de Arce. Arce es un chulío del señor Evo Morales. Un chulío. Miren ustedes incluso lo que pasó con la señora expresidenta, la señora Áñez. Está sentenciada a 10 años. ¿Por qué? El momento que salió en estampida, fugando, Evo, era la presidenta del Senado. Y le correspondió asumir la presidencia de Bolivia. Y convocó elecciones. Algún momento ella estuvo de precandidata, retiró su candidatura. Y de las elecciones del señor Arce no se dio ninguna noticia de que ha habido manipulación desde el Ejecutivo, ni mucho menos. Pero está sentenciada a 10 años. Porque ella debía bajar, según ellos, los brazos y dejar eso pues a la deriva. Pero ellos están en este momento haciendo el relato de que la América que nos corresponde para los próximos días está alrededor de los triunfos. Sería bueno que nos digan si el señor Boric dio un cambio de rumbo a la política de Chile, particularmente en temas económicos. Si el señor Arce tiene una política distinta a la del señor Evo y su política libre de mercado libre y de las exportaciones de materias primas, etcétera. Doble discurso, señor Lula. Claro, ya el de Nicaragua, ya los de Cuba, etcétera. Vamos a ver cuál es la política del señor Evo, que más o menos, perdón, del señor Petro, que más o menos nos da luces. Totalmente retiró de su discurso la perpetuidad, la expropiación. En ningún momento habló de eso. Habrá que esperar y ojalá así sea. Qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.